Hey, ¿cómo están todos? Bienvenidos a las Mañanas Filosóficas con el Jorge Martínez y el Alex Treviño. Bienvenidos. El tema que hoy tenemos platicando es sobre la corrupción en México. Es un tema con gran polémica porque esto se vive día a día en nuestro país. Jorge, primero que nada, ¿qué es la corrupción? Bueno, la corrupción son los actos que tienen las empresas con los políticos o la policía con las personas, entre una parte de los políticos y una parte de los ciudadanos del país. Y consiste en que a través de dinero consigues un beneficio que no deberías de tener, y eso genera corrupción, porque entonces cuando, por ejemplo, sobrepasas el límite de velocidad y te detienen, le pagas al policía en lugar de pagar tu multa que le ayuda al gobierno entero, y a cambio de eso recibes un beneficio. Exactamente, y no solo son esos ejemplos. En México día a día son muchos ejemplos de cómo vivimos la corrupción en el día a día, en la vida cotidiana. Bueno, y además en México nos afecta más de lo que afecta a otros países, porque México tiene uno de los PIBs más grandes de todo el mundo. Oye, y de acuerdo al periódico Expansión, en el 2018 México produjo 1 millón de millones de euros. Y eso, como es una cantidad ridículamente grande, produce un sinfín de impuestos, porque Así todo es. lo que se produce dentro del país genera impuestos. Y esos impuestos los reciben los políticos, pero como hay mucha corrupción en México, los malgastan. O sea, hay veces que quieren un puente para la ciudad y entonces mejor se lo pagan a través de un amigo en lugar de a través de la empresa que les conviene. Ya de dan las verdad. facturas falsas y todo Ajá, y eso. entonces todo eso se lo van robando ellos y hace que México no pueda avanzar. Así es, y pues, como quien dice Jorge, esta es la corrupción más básica que vivimos todos los días en México. Bueno, y vamos a empezar con una pregunta filosófica que dice: ¿es la corrupción parte de la naturaleza humana? Bueno, esta pregunta es principalmente porque Aristóteles decía que la naturaleza humana siempre es ir hacia lo que te provoca felicidad, que el sentido del ser humano era ser feliz. Y entonces la corrupción, como tienes dinero y favores y traficas influencias, te genera bienes físicos que te generan felicidad. Así es. Pero Jorge, no siempre el dinero te da felicidad. Exacto. Bueno, es que esto ya va más en la moral. O sea, para algunas personas, si no te importa el robar, el traficar influencias, pues entonces tal vez sí te genere más felicidad, porque pues puedes usar ese dinero para comprar lo que quieras. Así es. Pero hay personas que el hacer eso les afecta moralmente y entonces no van a poder disfrutar lo que compren con ese dinero, porque pues no están a gusto de haber hecho algo inmoral. Entonces depende de la moral. Además de eso, investigamos que por los tiempos del 1500 a.C. hubo registros en Egipto de que los políticos que tenían puestos en el gobierno hacían este tipo de situaciones y que poco a poco los fueron encontrando. Además de eso, después del 300 de antes de Cristo, en Grecia ocurrió lo mismo. Y estos son solo dos ejemplos que tenemos frescos sobre momentos históricos captados con corrupción. Pero si tú te pones a investigar más profundo por toda la historia de toda la existencia humana, hay formas de corrupción. Entonces eso significa que tal vez sí está más profundo en el ser humano el ser corrupto. Así es. Bueno, Jorge, ¿y tú crees que si nosotros vemos desde diferentes filosofías, cambiaría la forma de pensar de la corrupción en la gente? Yo creo que sí, la filosofía es muy importante impacta de manera muy importante el cómo vemos la corrupción. Porque alguien con un pensamiento nihilista, pues lo podría ver así como que no, pues a mí qué, o sea, no me importa si a alguna persona le va a llegar a afectar menormente, yo quiero hacer lo mejor para mí, para yo ser feliz en este momento. Por su propio bien. Y entonces, en ese caso, pues verías la corrupción como algo muy útil, muy simple. Pero si lo ves desde un enfoque utilitarista, ahí pues tendrías que pensar en a cuántas personas les beneficia, a cuántas personas les afecta, y lo más probable es que no lo harías. Así es. O si lo harías de que en muy pocos casos, de una manera muy sutil. Entonces sí, yo creo que la filosofía impacta mucho la forma de la gente de percibir la corrupción. En diferentes filosofías. Sí. Así es. Muy bien. Bueno, y vamos con la siguiente pregunta filosófica que dice: ¿la falta de estudio genera corrupción?
Según las clases tomadas con el profesor César Juárez, Platón pensaba que depende del grado académico que tenga cada persona, depende de lo moral o lo ético que es esa persona. No siempre teniendo un gran grado académico significa que esa persona vaya a ser más moral o más ética ante la sociedad. ¿Tú qué opinas, Jorge, de esto? Bueno, según la teoría de Platón, dependiendo de cómo vas avanzando en el sistema académico, te vas haciendo más moral y más ético porque te va imponiendo el sistema educativo estas morales. Entonces, una persona que acabó un posgrado debería tener una moral y una ética muy establecida, mientras que alguien que nada llegó a secundaria o menos debería tener una moral más baja. Pero esto hemos visto en el día a día que pues no es muy correcto, por así decirlo, Sí. Ya que las empresas más grandes, que tienen gente que todos tienen posgrados, pues tienen corrupciones altísimas, entonces no estoy seguro de que aplicaría en el día a día. Y vemos gente en el gobierno que pues nacieron, algunas de ellas como de clase social baja, y que ahorita vemos todo lo que tienen. O sea, escalan clases sociales y es por eso que ya no aplica la teoría. Exactamente, y todo es por la falta de estudio. Bueno, Jorge, ¿y a qué se debe que tanta gente corrupta obtenga un puesto en el gobierno? Esto quiere decir, ¿por qué si gente que ya sabemos que es corrupta por todos sus antecedentes, por qué vuelven a elegirse y por qué otra vez votamos por ellas y ganan el puesto? Bueno, yo creo que esto se debe a la posverdad, porque la mayoría de los políticos ya, por más que sabemos de cierta forma, o sea, están los hechos crudos en el internet, donde se ve que son corruptos y van a generar un daño para el país. Ellos pueden inventar sus propias verdades manipuladas, por así decirlo, y generar fake news para así convencer a la mayoría de la gente. Y el problema es que la mayor parte de la gente no se entera de que era mentira lo que dijeron. Entonces se va convenciendo a la gente de esta mentira, como nos pasó en este caso con AMLO, que la mayor parte de la población pues tenía esta creencia de lo que él decía. Y pues sí, o sea, usan esas usan esas verdades manipuladas para obtener lo que ellos quieren, que es su puesto. Así es. Oye, Jorge, con todo esto que ya mencionamos, ¿por qué hay tanta corrupción en México? ¿Y por qué nosotros los mexicanos la toleramos tanto? Bueno, yo creo que la razón por la cual hay tanta y la seguimos tolerando es porque la mayoría de las personas somos parte de esta corrupción. O sea, un gran porcentaje de la sociedad ha pagado moches, ha hecho tratos fuera del radar para obtener un beneficio, y una vez que tú ya eres parte de esto, pues es más difícil que tú hagas algo al respecto para detenerlo. Entonces yo creo que si todos dejáramos de contribuir, de que todos hiciéramos un alto y dejáramos de pagar moches, dejáramos de hacer actos corruptos, de verdad se vería un cambio, porque la corrupción se detendría, más dinero sería de que lo tendrían que usar de manera correcta, no podrían, o sea, les dificultaríamos el que siguieran siendo corruptos, y de esta forma pues bajaríamos la corrupción, y al bajar la corrupción México podría seguir avanzando. Así es, el cambio está en nosotros. Avanzar al país es desde nosotros disminuir la corrupción. ¿Ustedes qué opinan después de todo esto que ya mencionamos? Opiniones de Jorge, opinión mía, opinión de Aristóteles, de Platón. No, mucha filosofía por hoy. ¿Ustedes qué opinan? Déjenlo aquí en los comentarios. No olviden suscribirse y nos vemos en el próximo video.